Hola amigos, bienvenido al video número 14 de su curso Excel para recursos humanos. En este video vamos a revisar una primera parte de la herramienta formato condicional y revisando las características novedosas que trajo a partir de la versión 2007. Siguiendo con el ejemplo de nuestra nómina, quisiéramos muchas veces resaltar algunos elementos, por ejemplo, en nuestra nómina. Para eso podemos usar la herramienta formato condicional que nos permite, en este caso, resaltar ya sea en forma tradicional cambiando el relleno de una celda o el color de una letra o un número o el borde de una celda, aquellos registros que contengan ciertos valores o ciertas características de acuerdo a nuestra configuración. Y a partir de la versión 2007 también podemos hacer relevante algunos elementos como iconos que de alguna manera me resalten algunas características condicionales que nosotros establezcamos en ese grupo de celdas que puede ser aplicable a una tabla o a un rango de celdas. Recuerden que en los videos anteriores hablamos de los conceptos de tabla y rango de celda. En este caso nuestra nómina es una tabla y sin embargo podemos agregarle algunos formatos condicionales para resaltar algunos elementos al momento de imprimir o presentar información y poder identificarlas con leyendas rápidamente. Ejemplo, fíjense que una de las columnas que tenemos en nuestra nómina es el sueldo. Si yo quisiera, por ejemplo, ver cuáles son las personas que ganan menos de 9.000, por ejemplo, bolívares, que será la moneda acá en Venezuela, o 9.000 pesos, dependiendo del país. Yo, por ejemplo, quisiera que todas las personas que ganen menos de 9.000 bolívares aparezcan marcadas, por ejemplo, de color rojo. Para eso podemos entonces buscamos la columna, en este caso que contiene la información, que es la columna sueldo, y voy a marcar entonces los sueldos de todos los trabajadores para aquellos que cumplan con la condición aparezcan, por ejemplo, en rojo. Recuerden que tenemos algunos atajos en Excel, como son muchos trabajadores, yo puedo sombrear las celdas que van a cambiar de color en forma manual, o puedo pararme en la celda inicial y presionar las teclas control mayúscula presionado en forma simultánea y luego flecha abajo, lo que permite que seleccione inmediatamente como un atajo toda la columna, que diría en este caso, fíjense, desde la fila 4 hasta la fila 7857 en forma automática en una fracción de segundo en comparación con hacerlo manual y marcando celda a celda. Entonces recuerden, primera celda, que sería a partir de donde voy a hacer la selección, control mayúscula, que es la tecla que está situada generalmente encima de la tecla control y presionada en forma simultánea. Luego con la otra mano presionamos flecha abajo y automáticamente tenemos la columna seleccionada. Una vez seleccionada nuestra columna, vamos a buscar entonces la herramienta que va a permitir resaltar dentro de los 7.000 trabajadores aquellas personas que devengan un sueldo menor a 9.000 bolívares. Para eso nos vamos a ir a menú inicio, en las herramientas de estilos, dentro del cintillo de herramientas de inicio, formato condicional. A partir de la versión 2007 tenemos 5 tipos de formato condicional. Resaltar reglas de celda, que es el que vamos a ver inicialmente, te permite cambiar el color, por ejemplo, la apariencia de una celda, ya sea el borde, el relleno o la fuente de los datos que tenga almacenado dentro de ella, quizás la forma tradicional que se venía usando hasta la versión 2003. Cada una de estas herramientas tiene a su vez sus opciones. La herramienta de resaltar regla de celda te muestra las condiciones que tienen que cumplir las celdas que van a cambiar de condición. En este caso me dice cuáles son las que son mayores que menores que un valor, que estén entre un rango de valores, que sean igual a un valor, que contengan un texto, que contengan una fecha o que tengan valores duplicados. En este caso yo quiero resaltar solamente las celdas que sean menores que, buscamos la opción entonces, es menor que. Fíjense, en este caso tenemos un asistente donde vamos a indicarle el valor de base con el cual vamos a medir, por ejemplo, valores menores a 9.000 para trabajadores que ganen menos de 9.000 bolívares. Y en la segunda parte tenemos entonces un listado desplegable con ciertas combinaciones de color ya por defecto. Por ejemplo, tenemos relleno rojo claro con texto rojo oscuro, o relleno amarillo con texto amarillo oscuro, relleno verde con texto verde oscuro, relleno rojo claro, si queremos solamente el relleno rojo y el texto en negro, o relleno rojo con texto rojo oscuro. Fíjense, tenemos una vista previa de cómo quedaría en la celda. Supongamos en este caso solamente quiero un relleno rojo, marcamos relleno rojo claro y aceptar. Observen ahora cómo tenemos entonces a lo largo del reporte marcadas los trabajadores específicos que cumplen con esa condición. Esta herramienta a su vez está asociada al filtro. Observen ahora que tenemos el filtro de sueldo. No solamente podemos filtrar por un valor, sino ahora tenemos una opción que se llama filtro de color. Si quieres sacar un reporte con todos los trabajadores que están en rojo, que son los que vengan un sueldo menor a 9.000 bolívares, marcamos filtrame todos los que están en rojo. Y observen ahora que tenemos solamente el grupo de trabajadores que ganan o devengan menos de 9.000 bolívares en la empresa. Ahora, ¿cómo quitamos un formato condicional a una columna? En este caso voy a quitar el filtro que aplicaba anteriormente con datos.
ordenar y filtrar, opción borrar, para mostrar nuevamente toda la información, y vamos a marcar nuevamente la columna que tiene formato condicional. Para aplicar el formato condicional de esta columna, nos vamos a ir ahora nuevamente a inicio, herramienta formato condicional, y escogemos la opción borrar reglas. Específicamente le voy a indicar que borre la regla de esta columna, borrar reglas de las celdas seleccionadas, y observen ahora cómo las celdas vuelven a aparecer con el color original. Lo podemos aplicar también para fechas, para valores de texto. Ejemplo, yo quiero ver todos los trabajadores que tengan, por ejemplo, todos los trabajadores que tengan como nombre vigilante. Marco entonces la columna cargo, me voy nuevamente a inicio, formato condicional, resaltar regla de celda, y resalta las celdas que sean iguales a la palabra vigilante. Observen entonces cómo al indicarle que todas las personas que sean vigilantes me las coloque, por ejemplo, con un relleno amarillo, las celdas automáticamente aparecen de relleno amarillo. Puedo decirles, no, solamente quiero, por ejemplo, que el relleno sea verde, o que el relleno sea, o colocarle un borde de color rojo, o colocar, por ejemplo, el relleno rojo claro. Y observen ahora que todas las personas que se consiguen en la nómina que sean vigilantes automáticamente aparecen marcadas. Y recuerden que para quitar el formato marcamos nuevamente la columna, nos vamos a formato condicional, borrar regla de la celda seleccionada, y observen ahora que se quita el formato condicional que tiene aplicada esa columna. En este caso, fíjense, también lo podemos hacer con texto, y esto sería en el caso de la herramienta formato condicional con su primera opción, resaltar reglas de celda. También es muy útil si queremos ver que hay algún valor repetido. Por ejemplo, fíjense, voy a hacerlo para efecto de la prueba. Esta cédula se supone que no debería haber un identificador único de la nómina. La voy a copiar y la voy a repetir para otro trabajador. Si yo quiero verificar que no existan errores, por ejemplo, en la nómina, se supone que este trabajador de esta cédula, por ejemplo, no debería, o por ejemplo, que un trabajador de esta cédula que tenemos acá no debería, este valor no debería aparecer en otra celda. Entonces le voy a decir aquí que, por ejemplo, voy a pegar, por ejemplo, el valor en esta celda. Fíjense que tenemos también el mismo valor repetido acá y acá, y voy a marcar la columna para que él verifique a lo largo de toda la nómina si hay algún tipo de cédula de identificación repetida. Nos vamos a inicio, formato condicional, resaltar regla de celda, buscar valores duplicados. Ok, aceptar, y automáticamente observen cómo te muestra a lo largo de la nómina dónde están los dos trabajadores que tienen cédulas repetidas. Fíjense, también sirve para buscar valores duplicados en caso de códigos o valores que tú quieras revisar que se repitan más de una vez a lo largo de un cuadro. También puedes hacerlo. Voy a marcar mi columna y voy a quitarle el formato condicional que apliqué. En este caso, borrar reglas de la celda seleccionada, y voy nuevamente a correr esta fórmula de la cédula para quitar la cédula que había duplicado intencionalmente para el ejercicio. Okay, y también, fíjense, podemos hacerlo, como les contaba, también para fecha, para texto y para número, como primer ejemplo de un formato condicional. También tenemos uno que se aplican directamente, como en el caso de los formatos condicionales de barra de datos. Si yo quiero, por ejemplo, saber dentro de la nómina, quiero hacer una comparación con o simulando una gráfica de barras, por ejemplo, con los sueldos, para comparar los sueldos de cada trabajador, voy a marcar la columna sueldo. Nos vamos a ir a formato condicional y usamos lo que se llama barra de datos. Barra de datos te crea una barra horizontal en la celda que contiene el formato condicional y compara aquellos valores numéricos o de fecha que están dentro de ellas, y de alguna manera la barra se va degradando hacia la izquierda si un valor bajo, o hacia la derecha si un valor más alto, y es una forma de comparar rápidamente valores dentro de una columna. Y se puede escoger si lo quieres degradado la barra o si la quieres sólida. Y el color en este caso de la barra, por ejemplo, yo voy a escoger, por ejemplo, naranja, degradado, y observen ahora cómo en el reporte de la nómina puedes ver los trabajadores de acuerdo a su sueldo, puedes ver la comparativa, y la barra va cambiando de tamaño dependiendo si el trabajador tiene un sueldo bajo o si el trabajador tiene un sueldo que tiende a ir hacia los sueldos mayores. O sea, por ejemplo, que este grupo de trabajadores tiene unos sueldos de 148.000, en comparación con estos pequeños. Fíjense cómo la barra se va degradando hacia la parte izquierda. También lo podemos hacer para ver la comparación de los años de servicio. Voy a marcar años de servicio y le voy a aplicar también un formato condicional de barra de datos, pero en este caso lo voy a colocar que sea sólido y de color azul. Y observen también que yo puedo ver quiénes son las personas que tienen más años de servicio en la empresa en forma gráfica directamente.
observando la barra que de datos o la barra de color en este caso que aplicamos a la columna años. Observen ahora como yo puedo ver, por ejemplo, las personas que tienen más o menos sueldo en comparación con otros y la cantidad de años de servicio y la comparación entre los trabajadores con sus años de servicio. Esta persona que tiene 29 años, fíjense que la barra se estira mucho más hacia la derecha, rellena la celda en comparación con el que tiene 7 años. Ideal también para esos reportes que tú quieres resaltar cosas como indicadores gráficos directamente en tu reporte. Aquí lo hicimos con la columna años, lo hicimos con los sueldos y también podemos hacerlo con otro tipo de columna. Por ejemplo, también lo podemos hacer con la edad. Si queremos comparar la edad de los trabajadores, marcamos la columna, formato condicional, barra de datos y voy a colocar por ejemplo una naranja. Y observen cómo la barra se va degradando, se rellena hacia la derecha dependiendo de la edad del trabajador. O sea, por ejemplo, los trabajadores que tienen 51 años, que son las personas que tienen más edad en la empresa, aparece la barra, rellena casi toda la celda en comparación con aquellas personas que tienen, por ejemplo, 25 años o 27, donde la barra se degrada hacia la izquierda o en este caso retrocede hacia la izquierda, no completando el relleno completo de la celda. Y observen que tenemos entonces ahora